Muchachos, la síntesis de nanopartículas de oro. ¿Cómo obtener las nanopartículas de oro a partir del mineral de oro? ¿Qué técnicas existen y qué beneficios traen? Bueno, vamos a ver un poco de esto. Para hablar del estado del arte de este tema, es importante destacar el gran crecimiento de investigaciones de síntesis de nanopartículas de oro en la actualidad. Este diagrama ha sido extraído de la editorial Elsevier por un grupo de investigadores que se encargaron de estructurar las entradas de investigaciones de este tipo. Ahora, también podemos segmentar las investigaciones por los distintos métodos que existen. Primero podemos ver aquí el método de Torkevich. En realidad es el método más utilizado, también llamado método del citrato de sodio. Posteriormente tenemos el método de Bruce Schifrin, que se trata de utilizar el tolueno para sintetizar nanopartículas de oro. Tenemos también el método del crecimiento sembrado, que es básicamente una nucleación heterogénea de 2 etapas. Y también el método del ácido ascórbico. Como ven, todos los métodos estos últimos años han incrementado el número de investigaciones relacionadas a la síntesis de nanopartículas. Por último, también tenemos el método de la síntesis verde o método físico-química verde, en el cual se utilizan extractos de sustancias orgánicas provenientes de las plantas. En fin, cada método posee sus ventajas y desventajas y serán determinados por las características finales de las nanopartículas que se quieren obtener y en qué serán aplicados estas. Ahora vamos a ver qué conceptos previos necesitamos revisar para poder abarcar esta disciplina. Bueno, en primer lugar necesitamos revisar concepto de termodinámica. Exactamente la termodinámica química de no equilibrio. En segundo lugar, la cinética química, que esa se encargará de estudiar los procesos cinéticos de cada etapa de la síntesis, obteniéndose los parámetros cinéticos como energías de activación, constantes de equilibrio, constantes de velocidad, etc. La primera, que es la termodinámica, te indica la posibilidad de la reacción. Esto gracias a una famosa función de estado llamada energía libre de Higgs o potencial químico. Y la segunda te indica la velocidad a la cual se dará este fenómeno. Ambos nos introducirán a la ingeniería de los materiales, una de las ciencias más promisorias para la ingeniería química en la actualidad, con énfasis en la nanotecnología. Estos conceptos son muy importantes para la síntesis de nanopartículas en general. Pero, ¿qué son las nanopartículas? Bueno, sencillamente las nanopartículas pueden ser definidas como partículas de oro de dimensiones menores a los 100 nanómetros. Pero, ¿qué diferencia del oro, entre comillas, el oro grande y el nano oro? A esa escala nano, las propiedades cambian drásticamente. Incluso algunas son opuestas a las que posee su metal masivo, el bulk metal, como lo llaman en inglés. Bueno, el oro, como lo conocemos, es brillante, es dorado, es prácticamente inerte, no existen muchas sustancias que puedan oxidar al oro, es un conductor eléctrico. En cambio, el nano oro varía en apariencia dependiendo del tamaño y forma. Mi compañera había mostrado una imagen en la que el color de las nanopartículas de oro va cambiando, y esto es porque debido a los diferentes tamaños de las nanopartículas van a haber diferentes niveles de absorción de luz visible, y eso se va a ver reflejado en distintos colores. Entonces, a tamaños más pequeños se verá con un color más rojo o un rojo más intenso, y a tamaños más grandes de nanopartículas, colores un poco más morados. Entonces, el color o apariencia de las nanopartículas dependerá de su tamaño. Y eso también es un indicador de qué tamaño de partícula tenemos cuando hagamos la caracterización. El nanooro tampoco, a diferencia del oro como lo conocemos, nunca es dorado. Es un buen catalizador ya que posee una elevada área superficial o un elevado ratio del área superficial por unidad de masa. No es un metal, pero sí es un semiconductor. Recordemos que la escala nano tiene un rango definido, desde los 1 nanómetros a los 100 nanómetros. Y como se puede apreciar en la imagen, esta escala está entre el límite, entre la química del estado sólido, química, bueno, la visible al menos, la que conocemos, metal sólido como mineral, y la química molecular o química atómica. Las nanopartículas no son átomos de oro, son aglomeraciones de oro, son partículas agregadas de oro. ¿Qué métodos de síntesis existen? En este caso, especialmente para las nanopartículas de oro, los métodos físicos y los métodos químicos. Los métodos físicos se caracterizan por ir desde arriba hacia abajo, es decir, por una reducción de tamaño progresiva. En cambio, los métodos químicos, o también llamados bottom-up, son los métodos que a partir del átomo de oro
van creciendo hasta llegar al tamaño de nanopartículas. Las nanopartículas están entre el tamaño de oro metálico y el oro atómico. Es un tamaño intermedio. Entre los métodos químicos podemos encontrar la reducción química de una sal metálica, descomposición térmica, fotoquímica, sensoquímica del compuesto de oro, descomposición del metal en fase de vapor. Pero la más importante y la más utilizada por excelencia es la reducción química de una sal metálica. Bueno, ahí se aprecia la imagen de los dos métodos que acabo de mencionar, el top-down y el bottom-up. A partir del metal grande se llega a las nanopartículas por una reducción de tamaño progresiva, y los métodos químicos tienen un procedimiento opuesto. A partir del átomo de oro obtenido por una reducción química, se llega a las nanopartículas. Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy en esta aplicación de síntesis de nanopartículas de oro es los métodos químicos de reducción química. Para ello necesitamos primero nuestro agente precursor de oro. ¿Quién nos va a dar el oro? Existen pocas sustancias que pueden oxidar al oro desde su estado nativo. Una de ellas, y si recordamos, la única sustancia o mezcla que tiene la capacidad de oxidar el oro es el agua regia. ¿Qué es el agua regia? El agua regia es una mezcla de ácidos, en este caso ácido nítrico, ácido clorhídrico, un oxidante y uno corrosivo, en proporciones de 1 a 3 en volumen. Esta agua regia con el oro metálico reaccionan y forman nuestra solución precursora de oro. Con esta se trabaja, con esta se sintetizan las nanopartículas y es probablemente la única solución con la que se puede producir una síntesis de nanopartículas. Ahora, ya tenemos nuestro agente precursor de oro, nuestra solución de tetracloruro de oro, tetracloruáurico, y necesitamos ahora un agente reductor. Bueno, dentro de nuestros agentes reductores tenemos aquí 4 ejemplos, 3 orgánicos y 1 inorgánico. El primero es el citrato de sodio. El citrato de sodio, que químicamente es una sal sódica de los aniones citrato, que también conocido como ácido cítrico, es el agente reductor probablemente más utilizado, y por su idoneidad en la obtención de nanopartículas de tamaño definido y monodispersa. También tenemos aquí el ácido ascórbico, también un ácido orgánico, más conocido como la vitamina C. El ácido gálico, también, que es otro ácido orgánico, que químicamente, como se ve en su fórmula química y en su estructura química, es un ácido trihidroxibenzoico. Y por último, el borhidruro de sodio.